Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta columna de opinión de Comunidades Plus, eh, de parte de Natalio Steiner y de Lambusni, correspondiente al viernes 25 de marzo del 2022. La guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, preocupa naturalmente al mundo y es tapa en los principales medios de comunicación y en las redes sociales. Pero lamentablemente, no solo que no es el único conflicto del mundo, sino que ha logrado eclipsar otras situaciones de gran gravedad que vive el mundo, como es, por ejemplo, el terrorismo islamista. Durante el transcurso de esta misma semana, Israel ha sufrido un grave atentado terrorista, en el cual murieron 4 personas, como es de público conocimiento, asesinados por un cobarde árabe israelí, miembro del ISIS, en lo que sería el primer ataque del ISIS abiertamente hablando contra el Estado de Israel, recordando que hubo otras intenciones del ISIS que fueron fallidas. Y lo interesante es que los medios de comunicación en general le dieron muy poco espacio a este ataque. Y quizá esto no debería llamarnos la atención, porque hay lo que podríamos llamar una especie de naturalización acerca de que el terror o la violencia que se ejerce sobre los israelíes es algo lógico, común y natural. Y esto se da en la misma semana en que el Comité de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas vuelve a insistir sobre la falacia del racismo de la sociedad israelí hacia los árabes y hacia los palestinos y el llamado apartheid, un elemento aplicado a la época de Sudáfrica y que no tiene relación con la situación actual que vive Israel en su enfrentamiento con los palestinos que no aceptan la existencia del Estado judío, por lo menos en los límites naturales para su seguridad. Pero realmente lo que quería destacar, esencialmente, es esta doble simetría, este código moral doble existente respecto a que las cosas que suceden en Israel pueden omitirse y las cosas que suceden en otros lugares del mundo, que por supuesto nadie duda que la guerra ruso-ucraniana es de gran gravedad, no solo no pueden omitirse, sino que pueden hasta detallarse. De esta guerra conocemos hasta detalles escabrosos de lo que sucede en la sociedad israelí con el terrorismo palestino, en este caso terrorismo del ISIS, conocemos poco y nada. Pero algo similar ya ha sucedido en mayo del año pasado, cuando el Hamas islámico y la yihad atacaron a Israel con misiles y dispararon contra las ciudades hebreas. Prácticamente los hechos tuvieron escasa repercusión. Otra vez vemos la naturalización de ataques a civiles por parte de terroristas. En cambio, estamos viendo con detalle cómo prolijamente se cubren cada ataque ruso, ataque asesino en definitiva, sobre población ucraniana y las devastaciones que esto produce. Esta dicotomía, esta doble vara, este doble rasero, debería avergonzar a medios de comunicación, debería avergonzar a formadores de opinión y debería avergonzar a cierta opinión pública condescendiente con este tipo de actos. Por otro lado, y para ir terminando y cerrando esta columna de opinión, el terrorista del ISIS que asesinó a 4 israelíes inocentes de todo, totalmente en Beersheba, es un israelí que cumplía 5 años de prisión y cuya prisión fue, su pena de prisión fue reducida por un juez israelí al cual consideró que habría que juzgar, en este caso, si es que su conciencia aún no lo ha juzgado, dado que le dio una actitud de clemencia por ser padre de 5 hijos y no tenía el suficiente seguimiento por parte de los servicios de seguridad, aún a pesar del comportamiento extraño al haber reclutado en su momento miembros para el ISIS para que se dirigieran a Siria a combatir en favor del ISIS dentro de los propios árabes israelíes. Pero el colmo del cinismo se da entre el Hamas y la yihad islámica, porque el Hamas y la yihad islámica repartieron nuevamente caramelos en la franja de Gaza para festejar la muerte, el asesinato vil, miserable y criminal de los 4 israelíes cometido por un miembro del ISIS, mientras que en la franja de Gaza los miembros del ISIS están encarcelados en prisiones hediondas. Es decir, que lo que aquí vemos es básicamente una muestra de odio antijudío y de antisemitismo.
Por eso, cuando hablamos de antisemitismo y antiisraelismo y antisionismo, que está presente en el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí en este caso, no debemos obviar lo que ha pasado esta semana con estas 4 personas asesinadas miserablemente por un miembro del ISIS, ya que el mundo tiende a olvidar, y en especial olvida estas contradicciones. Muchas gracias y nos estaremos encontrando el día lunes, Dios mediante. Shabbat Shalom para todos.